Bueno, buenas noches, una noche más aquí en el podcast y con el hermano Joan Acosta desde Nicaragua. Hermano, un placer, un gusto tenerte acá. Y cuéntanos un poco acerca de ti y el ministerio el cual Dios te ha dado, ¿no? Amén. Buenas noches, pastor. Dios les bendiga a usted, su familia y su ministerio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre, como bien lo decía, ¿verdad? Es Joan Rosales Acosta. Soy de Nicaragua. Soy hijo de Dios por la fe en Cristo para la gloria del Señor. Eh, y creo fielmente por las Escrituras, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo. Y creo que el Señor nos ha encomendado a cada uno una tarea sin duda alguna. He visto que Dios me ha preparado en cierto modo para poder compartir el evangelio, que todos hemos sido invitados en la escritura, ¿verdad? Pero también para poder explicar, es decir, en el ámbito de maestro de la palabra del Señor, para la gloria del Señor, para servirle a Dios y también a ustedes, mis hermanos. Joan, excelente. Ahora que menciona la parte maestro, porque quizá una de las carencias que sufrimos, especialmente nosotros en Latinoamérica, es la preparación no solamente del líder, del pastor, del ministro, sino también de las mismas ovejas, ¿verdad? Que es un punto que hemos dejado atrás, lo cual ha permitido quizás que muchos fundamentos de la iglesia no sean tan sólidos como quisiéramos. Cuéntanos un poco desde tu punto de vista, ¿qué tanto afecta el hecho de que muchos siervos de Dios consideren que una preparación a nivel de la escritura no sea tan necesario? Y muchas veces se apegan a la idea de que es solo lo que Dios me revela. Cuéntanos un poco tu opinión acerca de esto. Amén, pastor. Bueno, pastor, desde mi experiencia y desde lo que he vivido, ¿verdad? En mi entorno, como un hijo de Dios, créame que la pregunta en sí es que qué tanto afecta. Y la respuesta en dos pasos. La respuesta número uno y sencilla es sí afecta y muchísimo. Y la respuesta número dos, que es no tan corta, es un poco más expansiva, es afecta muchísimo. ¿Y por qué? Ahí es donde podríamos conversarlo. Afecta muchísimo, ¿sabe por qué, pastor? Porque vuelve un poco haraganes, un poco holgazanes a la iglesia. ¿En qué sentido? En que hoy voy a ir a la iglesia a escuchar la palabra del Señor. ¿Qué Dios me quiere decir hoy a mí? Pero Dios te quiere hablar diario a ti por la escritura. O sea, Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que tú le entiendas, porque el Señor nos habla diario, ¿verdad? Entonces, caemos entonces en errores, como lo es, pastor. Nos volvemos, digamos, con todo el respeto del mundo, personas neófitas en cierto modo, de que si bien es cierto en la iglesia hay todo tipo de rango de educación, ¿verdad? Todo tipo, digamos, de jerarquía, Claro. pero si bien es cierto, pastor, gloria a Dios y a su palabra, que el mensaje de Dios es claro, sencillo y fácil de entender. Entonces, ahí la importancia de conocer y de estudiar un poco, porque entre tú más conozcas, tienes más herramientas para hacer más sencillo y más fácil que los hermanos conozcan. Entonces, desde mi experiencia, pastor, ¿cómo puedo notar que es un grave problema el dejar de estudiar? Tomando como primer principio, pastor, una regla de oro básica: el que no estudia no aprende, ¿verdad? El Claro, que no por estudia. ejemplo, si lo vemos en un ámbito profesional, un médico nunca deja de estudiar, a pesar de que está graduado, surgen nuevas técnicas, nuevas enfermedades, y para esto ellos, por ejemplo, se afilian a un colegio de médicos ya graduados que se encarga de mantenerlos actualizados en la temática médica. De igual manera, la iglesia no debe dormirse, que es lo que tú me estás diciendo, la iglesia debe tratar de estar ahí. Ahora, si citamos, por ejemplo, que, que Pablo nos dice que no os conforméis a este siglo en el libro de Romanos, Sí. sino renovad vuestra mente. Ahí mismo la escritura nos está llamando a tener una renovación constante.
claro. Porque aquí voy a un punto muy importante. Posiblemente la gran mayoría de las denominaciones, iglesias cristianas, tienen el punto principal bien, que es cómo llego yo a ser salvo, que acepto a Cristo en mi corazón y lo recibo. Pero de ahí en adelante, la oveja necesita una estructura para poder sostenerse. ¿Crees que tal vez por ahí donde está el problema y por qué? Sí, perfectamente. Sí, creo que la importancia de el requisito de la salvación es muy importante, ¿verdad? Sí es muy importante. ¿Y por qué? Porque Jesús dijo, yo soy la puerta, que por mí entrare será salvo, ¿verdad? O sea, nadie, pastor, puede conocer las Amén. cosas de la casa si no entra por la puerta, pastor. Así es. O sea, no puede conocer los negocios del Padre si no entra por la puerta que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, entrando por la puerta, entendiendo quién es Jesús, por qué debo creer en Él, ¿verdad? Y qué Él ha hecho por mí para ser salvo, entonces yo puedo empezar a conocerle, y no solamente conocerle a Él, conocerle quien dijo que vendría después de Él, el cual es el Espíritu Santo, y conocer quien dijo que le había enviado, el cual es el Padre. Si Amén. ve que todo tiene una conexión tan hermosa, por eso es ahí la importancia del principio de la salvación, creer en Jesucristo únicamente como tu Salvador. ¿Me entiendes? Entonces empezamos, digamos, a ponernos la máscara de oxígeno y comenzamos a bajar unos cuantos metros y conocer las verdades de Dios en su palabra. Amén. Amén. Y sabes que algo que he observado a lo largo de los años, cuando tú eres una persona que se ha dedicado a estudiar, a profundizar en la escritura, muchas veces no eres bien visto por otros. No sé si estoy equivocado, pero hay personas que te miran como no sé, vamos a decirlo muy latino, no le caes bien a ciertos líderes por el factor de que tú sabes y ellos Así es. sienten tal vez alguna situación ahí. Inclusive esto a veces causa problemas como celos ministeriales, etcétera. Porque sabes una cosa, hermano, y no sé si alguna vez habías oído el refrán de que un pastor no puede ser pastoreado. Y cuando tú tienes un ministerio pastor y estás en una iglesia, y estás en la banca y estás mirando y dices, no, pero ¿por qué hacen esto así? Esto tal vez debería ser de esta manera o por qué están. Entonces, y más si tienes conocimiento, puede resultar ser incómodo para alguien, incomodar a alguien, ¿verdad? ¿Has tenido ese tipo de experiencias? Sí, pastor, sin duda alguna. Muy detrás de nuestra reunión ahora mismo, ¿verdad? Que esperemos sea de gran bendición, de gran impacto. La gloria sea para nuestro Rey y Salvador, gran Dios Jesucristo. Muy detrás de la escena, yo creo que a usted le he contado en cierto modo mi experiencia personal, ¿verdad? Pero si usted me permite, de cierto modo, compartir de una manera ligera, ¿verdad? Bien pueda, ¿verdad? Claro, Eh, para eso estamos esta noche. Muchas gracias, pastor. En cierto modo, cuando usted es una persona que desea conocer de su Señor y de su Salvador, en primera instancia, el primer enemigo que se le va a levantar es el diablo, que el Señor lo reprende. Porque esta es una batalla campal, pastor. Esta es una batalla campal, sin duda alguna. Entonces, hay entes, ya lo sabemos por la escritura, ¿verdad? Hay pero mucha contienda espiritual, el cual él quiere que nadie sea salvo, que todos perezcan. Entonces, él se va a levantar, uno. Número dos, va a usar personas. Y número tres, ¿verdad? Hay personas que son, en cierto modo, seducidos por su carne y también reaccionan de un mal modo. Y eso a veces y es lamentable dentro del pueblo de Dios.
reaccionan de un mal modo. Con una persona, ejemplo de un muchacho o un señor a lo mejor que tiene unos 50 años, pero él de momento, él no había podido, o sea, estaba estancado ahí, pero de momento él sintió la necesidad de querer conocer a su Señor y estudia y conoce al Señor. De momento el círculo en el que él se encuentre se va a ver afectado. Todos hemos pasado en algún momento, los que amamos al Señor y amamos su palabra, por esta circunstancia. Todos sin duda alguna. Empezando desde mi experiencia, aquí su servidor, pastor. Yo nací en una iglesia, ¿verdad? Nací en mi iglesia, nieto de pastor, técnicamente nacido y criado en el Evangelio, como decimos, ¿verdad? Amén. Y entonces comencé a crecer en el Señor, nieto de pastor, copastor, dígase de esa manera, líder de jóvenes, músico y predicador de la iglesia. Wow. Amén. 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 Para la gloria del Señor, nada somos, sino Amén. todo lo que tenemos es de Él y para Él. Pero entonces comenzó en un momento de mi vida que yo comencé a querer conocer de mi Señor. Y entonces es como un niño, ¿no? Recién nacido que con el permiso, pastor, imagínense que este es un juguetico nuevo, ¿verdad? Al niño le ha llamado mucho la atención y él tiene unos niños alrededor y él va y lo muestra y le dice, vea qué bonito, vea, vea, porque así somos. Entonces, cuando tenemos ese anhelo de querer enseñar a los demás, entonces cuando nosotros aprendemos, corremos y expresamos, corremos y decimos, y entonces muchas veces hay aceptación de cierta parte de hermanos, pero a veces no la hay, y ese fue mi caso. Yo comencé predicando las verdades de la gracia del Señor Jesucristo, un ejemplo para ser salvo, las verdades de la justificación, un ejemplo, ¿verdad? Perdón. Comencé a predicar, un ejemplo, la verdad, verdades, o sea, básicas de la palabra del Señor, como lo es la triunidad o la trinidad bíblica, en un entorno de mi iglesia donde no se enseña eso doctrinalmente. Mi iglesia carece de ese entendimiento, mi iglesia no comparte esa doctrina, dejémoslo de ese tamaño, ¿verdad? No comparte eso, generó una gran, pero gran polémica, una gran contienda. Entonces, a medida de 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 7 años, pastor, comencé a vivir, ¿verdad? Lo que es, obviamente, por fuera, los ¿Una hermanos persecución? salían. Sí, una persecución, una pequeña persecución, donde los hermanos, pues obviamente, hacían habladurías a la espalda mía. Pues, a posteriori se fue agravando el asunto, ¿me entiende? Se fue agravando al grado de que llegó un momento que ya los líderes comenzaron a infectarse o a enfermarse de ese modo. Si yo venía y pasaba con el celular porque acá tenía un bosquejo hecho o quizás no tanto el bosquejo porque a mí me gusta usar libreta, es una manera de poder ayudarme, apoyarme un poco. Pero acá en mi celular tal vez tenía mi diccionario teológico, La dígase de Biblia una. la usamos en línea, perdón, en aplicación. Exacto, mi iglesia no lo permite. Ella no está dentro de los puntos doctrinales de la iglesia. Es una costumbre. Y ya me atacaba y me decían directamente, o sea, digamos así, el sucesor del pastor, porque hijo del pastor, y me decía, me azareaba enfrente de todos, o como bien decimos, me hacía pasar vergüenza enfrente de todos. Tomaba el micrófono y decía, ¿por qué pasar con celular? ¿Por qué pasar con cuaderno? Yo lo hago sin cuaderno y yo no lo hago mal. Y lo quedaba viendo todo el mundo. Tampoco lo hago bien. Entonces, era un ataque, una circunstancia en la cual yo lloraba, literalmente lloraba, perdóname la expresión, como una Magdalena en la presencia del Señor. Yo me quebraba simple y Dos cosas sencillamente. antes de que se me vayan a olvidar que me parecen importantes. Y una, ya que estamos hablando del factor de la preparación que hace falta en el pueblo de Dios, tocas el tema de la justificación. Y entiendo que tu iglesia era una iglesia que no aceptaba del todo la justificación. Para aquellos que nos estén oyendo y lo quieran entender mejor, no creían que la salvación fuera solamente por gracia. Implicaba que aceptaban que tenía que haber obras de por medio. La Así es. justificación y la imputación
hablan de que Jesús toma de alguna forma, por simple explicarlo, toma mi culpa y la lleva a la cruz. Entonces Él toma mi lugar. Y yo soy justificado a través de esto, y no por lo que yo hago, sino por creer y recibir esto en mí. Quizás el temor de muchos ministros es que cuando tú das la idea de la salvación sin obras, que la gente crea que entonces se puede pecar libremente. Y también eso es otro error que no tiene que ver una cosa con la otra. Estamos en la misma línea. Así mismo es, pastor. Entonces, esto te lo pregunto porque imagino que ahí fue donde comenzó tu persecución, ¿verdad? El hincapié. A temas tan simples, por ejemplo, como lo que me decías de usar de usar un celular. Posiblemente si nuestro Señor Jesucristo estuviera hoy en día, andaría una iPad y estaría ahí utilizándola en el tuviera. Hermano, ¿por qué dice eso? Porque Jesús mismo se valió de papiros en algún momento cuando estaba en las sinagogas. Era lo que había en ese momento. Entonces pudiera ser que el Señor hoy estuviera aquí, tendría una tablet, un iPad o un celular, porque es lo que hay, es lo que nos movemos hoy en día. Entonces, hermano, para retomar ahí el punto, ahorita más tarde te quiero contar una anécdota de algo que tú me estabas diciendo ahí. Okay. ¿Cómo enfrentaste ya la situación? Porque tú estabas diciendo algo que la iglesia no quería aceptar como doctrina, pero que es una doctrina básica de la fe. ¿Cómo se terminó desenrollando todo esto? Así es. En primera instancia, pastor, muchas gracias, ¿verdad?, por la oportunidad del habla. En primera, gracias, pastor. Eh, Amén. Me sentí muy herido, mi corazón como persona, por supuesto, sin duda alguna. Todavía estamos en este cuerpo, ¿verdad? Todavía sentimos, todavía nos ofenden muchas veces los comportamientos, una mala mirada. O sea, deben de entender que nosotros estamos sobrellevando, ¿verdad? Día a día con nuestra carnalidad y el cual, sin duda alguna, nos recuerda la debilidad nuestra y el poder de Dios sobre nosotros. Amén. Amén. Porque cuando pecamos incluso, que no es la voluntad de Dios, o sin duda alguna, muchas veces y nos vemos en ese hoyo por haber descuidado nuestra vida, etcétera, etcétera. Pero no, eso nos permite voltear a ver hacia el Maestro, hacia la cruz. ¿Me entiende? Entonces nuestra carnalidad siempre, en cierto modo, nos recuerda quién es Jesús en nosotros. Aquí sucede ¿Verdad? algo muy curioso y yo sé que no nos va a dar, el tiempo no nos daría para entrar en este detalle, pero fíjate que es interesante y también que muchas veces estas personas también dejan de lado que existe el errar y el pecar y que incluso la escritura los ve como puntos separados, a pesar de que puede resultar redundante porque etimológicamente pecado es errar, pero Blanco. Así es. es desviarse, es errar del blanco, esa es la traducción correcta. Pero no es exactamente lo que la Biblia quiere decir. Porque cuando la palabra nos dice que hay errores y hay pecados y que no son lo mismo, porque se nos explica que el pecado es premeditado. Es Así es. algo que Pablo lo compara como el embarazo de una mujer, ¿verdad? Que uno lo va gestando hasta que nace, ¿verdad? Y tú lo piensas, lo analizas, ¿cómo lo voy a hacer? Y el error es algo que pasó, no lo pensaste. Y cuando te Así es. diste cuenta, cometiste ese error. ¿Y qué me dice la escritura? Yo soy quien perdono tus pecados y más bien es al revés, y esto es lo interesante. Perdono tus errores y me olvido de tus pecados. Así Entonces, mismo es. es interesante porque la gracia a veces va más allá de lo que la gente logra percibir. Y esto en ninguna medida, por ejemplo, nos puede hacer cometer el error de caer en salvo, siempre salvo, al 100%, ni tampoco nos puede hacer caer en el error de dejar de lado que la situación es por fe. Entonces hay que tener ese equilibrio, ¿verdad? Sí, amén. Y ahora que tú comentabas eso, yo lo he visto también muchas veces y creo que también el pueblo se confunde mucho porque no se sienta el pastor, y aquí te voy a retomar para que tú me comentes, no se sienta el pastor, el ministro, el evangelista, el maestro, a explicarle estas cosas a la congregación. Entonces, ¿qué sucede? Que mucha gente cae en confusión
Y volvemos a aquel pasaje, o sea, 2 del pueblo perece por De falta de tanto conocimiento. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Y está fallando en alguna forma los líderes de la iglesia. ¿Y por qué? Y finalmente, como para agarrar ese mismo hilo, ¿por qué muchos se niegan, desde tu punto de vista, a querer sentarse a estudiar, a querer profundizar más de lo que ya tienen? Amén, pastor. Eh, ¿Por qué muchos se niegan, verdad, a querer profundizar, a querer estudiar un poco? Creo para mí, verdad, desde mi punto de vista, por dos razones. Desde la perspectiva bíblica, pero también puede ser desde la experiencia. ¿Sabe por qué? Por miedo. Por miedo a quedar expuestos. Así dice la palabra, no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas, ¿verdad? Número uno, miedo, y número dos es ego. Ego, cultura y tradición es parte de la misma egolatría. Sí, porque es que esto es lo que hemos aprendido y aquí nadie nos va a sacar de acá, es que eso es lo que nosotros hemos sabido. En cierto momento, pastor, yo platicaba con una hija de un hermano predicador y yo le explicaba, mira que el Señor murió por ti y esa es la gran noticia, esa es la gran bondad de Dios, ¿verdad? Que Él ha muerto por nuestros pecados, siendo el sucesor, dígase de esa manera. Así dice la Biblia, el justo murió por los injustos para llevarnos al Señor, para llevarnos a Dios. Entonces, ella me ignoraba, pero es que, ¿y cómo es posible que esto? ¿Cómo es posible que esto? Gloria a Dios que la palabra da para todo, derribando todo argumento que se levanta, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, derribábamos ahí, exhortando, enseñando con paciencia, con doctrina, íbamos ahí, al grado que se quedó al desnudo la hermanita, digamos, de este modo, ¿verdad? Y me dijo, ¿qué vas a saber tú si eres un muchacho que ayer nació en el Evangelio? Yo le creo a mi papá que tiene 50 años de ser creyente, ser cristiano. Entonces pesa más, aparentemente, los años. Dígase de esa manera la audiencia que usted tiene. ¿Me entiende? En el entorno en el que se encuentra. Claro está, como se ha cultivado un pensamiento, se ha cultivado no solamente un pensamiento, un hábito y una psicología, por ende. Entonces, eso cuesta cambiarlo, pastor, cuesta cambiarlo. Pero es muy importante hacer énfasis, porque, ¿sabe? Yo aprendí algo, pastor. Y muchas veces cuando estudiamos o cuando las personas vayan a estudiar de Dios o de cualquier cosa, no van a recordar todo lo que hayan estudiado. ¿Sabe qué es lo que van a recordar? A lo que se hizo énfasis. El énfasis es muy importante porque es como un martillo que da y da y da y da. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tienen miedo los líderes? Por miedo, por temor, porque lo ven a uno como el sistema romano en el tiempo de Jesús. Ya, dicen estos seguidores de Jesús, estos cristianos, en cierto momento se le llamó cristianos como una ofensa, pastor. Ya, porque tenían miedo a este grupo de personas. Claro. Tenían miedo por dos razones, razones espirituales y razones políticas también. Entonces siempre va a haber miedo porque miedo a dividir la iglesia, cosas que realmente en el fondo nunca ha sido una intención de un hijo de Dios en caso mío. Me acuerdo que fue en Antioquía, pero se me va el nombre del que nos llamó cristianos por primera vez. Este, Sí, y sí, bueno, era un tipo de insulto porque éramos seguidores, o en aquel tiempo, bueno, aquellas personas en concreto, al igual que nosotros eran seguidores de Jesús y que ellos llamaban Cristo y todo esto, ¿verdad? De hecho, hay una historia tremenda detrás de todo esto, porque este mismo, no recuerdo si fue emperador el que nos llamó, así quién fue, había hecho una imagen blasfema de Jesús y se burlaba de nosotros los cristianos, y según la historia, ¿verdad? de Y hecho, sí, pastor, amén. también, no, no, nada más ahí comentando eso porque es una realidad que vivimos y hoy todavía el pueblo cristiano sigue siendo en gran medida la burla del mundo. O sea, vimos lo que sucedió en las Olimpiadas en Francia Sin y, duda, pastor. y mucha gente decía, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido el líder de la religión similar al judaísmo más grande? No voy a utilizar el nombre para que ninguna red social nos vaya a Sí, castigar, sí, sí.
pero que tiene un simbolito de luna, ¿usted sabe cuál es? Y árabe. Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubieran sido, no, ahí hubiera habido muertos, si hubiera habido una guerra santa y hubiera habido una crisis, si alguien hubiera tocado a su líder? Entonces, Sí, pero nosotros los cristianos sí, a veces también nos pasa eso. Hermano, sí, y retomando un poco ahí el punto, entiendo también el miedo a aceptar que se estuvo equivocado, que ese es el ego que tú mencionas, porque al menos yo soy de los que creen, si estoy equivocado y me lo demuestras, pues humildemente sí, cambiaré mi amén. forma de pensar porque tienes razón, Sí, ¿cierto? Pero, así es. pero si tú no puedes ganar mi argumento y yo tengo una base más sólida, es probable que yo tenga la razón. Sí. Se llama la carga de prueba, pastor. Es la carga de prueba. Es por eso es que nosotros debemos estar cada día consistentes en cuanto a conocer al Señor, en cuanto a conocer su palabra, en cuanto a... ¿Y quién lleva la carga de prueba? ¿Quién lo niega o quién lo acepta? Ese es el punto. Ese es el punto. Donde entonces entonces se deben sentar ambos agentes, ambos exponentes, y con humildad y con la intención que sea Dios, porque al final y al cabo no solamente es un tema del centro de la iglesia o las iglesias cristianas, sino de todas las religiones del mundo. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Para dónde debo coger? Entonces, si usted ve, o sea, generalizando un poco y luego regresando al punto del conversatorio, ¿verdad? Que es la iglesia. Pero entonces todos dicen tener, vamos a hacerlo de una manera más sencilla, todos decimos tener la verdad, todos decimos tener la razón, pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la razón? Por esa razón, si no apuntamos hacia Jesucristo, que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, todo se va a desboronar, pastor, todo. Sí, así brevemente voy a tratar de contarte algo en un minuto. Amén. En una ocasión iba con mi esposa camino a donde ella vivía, allá largo, en un bus, y se acercó una persona que me decía que era atea. No sé por qué, no sé por qué surgió conversación de tema de eso, y me decía que había buscado en todas las religiones, estuvo en esta iglesia y en la otra. Digo, ahí donde estuvo tu problema. Buscaste en todas las religiones, pero no buscaste a Jesús. Si Jesús es el camino, Él es el centro. Y si tú ubicas que eso es lo más importante, buscarlo a Él, lo demás pasa en un segundo plano, que es lo que tú estabas hablando ahorita. Y esa persona, cuando yo le dije esto, como que le moví el piso, hermano, y se quedó como que no reaccionaba y se dio cuenta que en alguna medida le dio un golpe de realidad, ¿verdad? Amén. Y buscaste tanto otras cosas que te pasaste esto por alto. Y Sí. retomando, hermano, dejando de lado que el ego afecta y todo esto, ¿hasta qué punto la ignorancia o el no querer profundizar, prepararse, que el pueblo se prepare, enriquecerse, ha permitido, por ejemplo, que en la iglesia entre el mundanismo, doctrinas extrañas, paganismo? ¿Hasta qué punto eso ha afectado desde tu punto de vista, claro? Creo que ha afectado hasta el punto, pastor, de tenemos dos lugares acá muy importantes que podríamos extendernos, sea brevemente o sea muy extensamente. La liberalidad, y por acá tenemos otro peligro que podríamos llamarle, eh, vamos a llamarle de esta manera. Oh, pastor, se me escapa ahora mismo el término. A una persona que a todo le llama, le causa pecado, le llama pecado, o sea, se vuelve un poco Religiosidad. la religiosidad. Entonces tenemos la religiosidad por acá y tenemos la liberalidad por acá. Dos grandes amigos, hermanos en Cristo Jesús, y han sido maestros para la gloria del Señor. Uno de ellos me enseñaba que muchas veces en la escritura vamos a ir a aprender, pastor, y otras veces vamos a ir a desaprender. Y el otro hermano me enseñaba y me decía que el camino del Señor es como una enorme carretera. Eso es un ejemplo, ¿verdad? No lo voy a buscar al texto porque no lo voy a encontrar. Es un ejemplo. Y tenemos dos grandes precipicios. Lo invitaría a la Concha, acá en mi país, lo invitaría al crucero, donde hay dos enormes precipicios, uno al lado del otro sobre la carretera. Ese es el ejemplo.
El primer precipicio se llama liberalidad. Cuando tú apuntas hacia Jesús, verás que nunca sus enseñanzas fueron que te des la oportunidad de, toma, tienes una licencia, ve, comete lo que quieras. No, Un pero libertinaje, digámoslo así. sí, es libertinaje, Nada correcto. más Y pues. luego, sí, sí, este es el primer precipicio. Y el segundo precipicio es la religiosidad. O Entonces, ¿cómo? legalismo, también estaba buscando la palabra, legalismo, Sí, es lo mismo. sí. O el legalismo, exactamente, pastor. Entonces, ¿cómo afecta? Afecta en un gran número de creyentes que muchos porque están en el ámbito, acá en este precipicio de la religiosidad, se están yendo a ese lado. Ellos tienen temor, ellos no disfrutan de Dios y sus bendiciones, ellos no disfrutan de la gracia del Señor. Ellos, Cierto. o sea, conozco, pastor, los escucho llorando a diario, misericordia, ten misericordia, donde la Biblia dice que la misericordia de Dios ha sido derramada en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dicen que hemos sido bendecidos con toda bendición espirituales en los lugares Sí, celestiales. amén, O sea, amén. debemos de descansar en el Señor. Con toda ¿Verdad? bendición, qué impresionante, ¿verdad? Toda bendición, es el Toda. término que utiliza Pablo, toda bendición. O sea, para que estén tranquilos. Colosenses también dice que en Él estamos completos. O sea, hay que estar tranquilo, descansar en Él. Entonces, pero como la religiosidad te dice, no, me falta algo. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Reviso en mi mochila. Tengo obras, tengo ayuno, tengo esto. Pero como si tú fallas, o sea, y entonces entramos en el error teológico y la falta de estudio de la palabra del Señor por ser apáticos a la escritura. Y Joan, por otro lado, estamos llegando ya a los últimos amén. 4 o 5 minutos. Unas palabras para los hermanos. No te preocupes, después seguimos en otro programa, seguimos Amén. grabando. Vamos a tener No hay- mucho tiempo para ir abarcando mucho todo eso. Sí, amén. Mm, Pero para llegar aquí hoy, ¿qué reflexión dejas a los que nos están viendo o viendo hoy? Amén. Como reflexión, ¿verdad? Y como resumen de todo el tema que hemos querido abordar, pastor. Perdón. Lo primero que yo quisiera recalcar es que es Dios el centro de la iglesia. No es usted, pastor, no soy yo, no son ellos, no son los hermanos. Todos, pues todos sois hijos de Dios, dice la Biblia en el libro de Gálatas, por la fe en Cristo. Cuando tú recuerdes tu posición en la obra del Señor, que somos siervos, cuando hagáis todo, dijo el Señor, todo lo que les he dicho, vamos a parafrasear, y les pregunten quiénes son siervos inútiles. O sea, en Cristo tenemos nuestra posición de ser hijos de Dios, bendecidos, ciudadanos del cielo, más nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo, donde esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es una bendición exquisita, pero luego el Señor nos da un toque de realidad y dice, hey, por favor, recuerda quién eres. Yo te salvé. Yo te hice lo que tú eres. El golpe de realidad de que es Él el todo de la iglesia. Es Él el todo, Él debería ser el todo de nosotros. Amén. No hay un solo sentido, un solo segundo en el que tú debas jugar un poco, como que eres administrador del reino, jugar un poco los tesoros del rey. Cuando a ti se te llega un poco de gloria, no económica, sino que qué bendición como lo haces, que de inmediato nada me lo quedo para mí. Todo lo desvío para quien debe ser. Bueno, esto para la gloria de Dios es el que lo merece todo. Yo nada soy. Amén. Eso Bueno, para mí es es el punto principal de esto. amén. Bueno, hermanos, a los que nos han podido seguir en este podcast, Dios los bendiga. Nos vamos a volver a reunir con Joan después para continuar sobre estos temas. Y muchas gracias por su tiempo, por escuchar, que este programa le haya sido de edificación. Síguenos, dale like y suscríbete para estar al día con los programas constantemente. Joan, muchas gracias. Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Que Dios siga bendiciendo tu ministerio y que puedas pronto estar acá o nosotros allá para compartir en Amén. persona.